Hay mujeres que dejan huella, mujeres cuyo registro en la historia o en la familia, en la misma Biblia, marcaron, impactaron alguna acción, alguna declaración, y entonces lo que ellas hicieron marca y enmarca nuestra vida ese deseo de ser como ellas o ejercitar esos mismos atributos y esas mismas virtudes que ellas ejercitaron. Pero particularmente, hermanas, a mí me gusta cuando en la escritura encuentro a personajes como esta, a la que nosotros llamamos la Sunamita por el lugar donde vivía. Pero cuando nosotros vemos durante todo el registro bíblico, no aparece su nombre, no aparece cómo se llamaba, no nos dice, pero sí nos dice que era una mujer importante. Una mujer que en su cultura, que en su tiempo, que en su ciudad, que en su lugar donde ella vivía, todo el mundo la conocía. Ella era una mujer importante, pero era una mujer que no aparece su nombre. Se le llama la Sunamita porque ella vive en Sunem y Sunem significa lugares de descanso. Y nosotros vemos a esta mujer que precisamente en ese lugar de descanso donde ella vivía puede ofrecer descanso al siervo de Dios. Para los judíos era muy importante la hospitalidad. Y era muy importante porque ellos reconocían, ¿verdad?, a través de la experiencia de Abraham, que había hospedado ángeles sin saberlo. Entonces, para ellos, el recibir a alguien que venía o que venía de paso era, pues sí, para ellos la posibilidad de que también tuvieran bendición para su casa, bendición para su hogar. Y vemos a esta mujer, que yo sé que es muy famosa también porque hay un canto, ¿verdad?, que dice, se titula así y es muy común, ¿verdad?, muy famoso entre los jóvenes, que esta mujer distinguió que había un hombre que era siervo de Dios y que pasaba constantemente frente a ella. Esta mujer entonces toma en su corazón y decide en su corazón el invitarle a entrar en casa, en manifestar la hospitalidad, y dice la escritura que era insistente. Es una dinámica cultural, ¿verdad?, que a lo mejor nosotros no entendemos. Para nosotros una persona que a la que tenemos que insistirle mucho nos parece como que se hace del rogar, ¿verdad? Y nosotros queremos que nos acepten la invitación en el momento. Pero esta era una cultura típica de los judíos, porque para ellos era mal visto las personas, no sé cómo les llaman aquí, pero allá les llaman conchudas, confianzudas, como que hasta te dicen, oye, no me invitas a tu casa. Entonces para los judíos era mal visto que alguien a la primera vez que tú lo invitaras, ellos aceptaran. Era visto como una persona, eso era lo que estaba esperando. Entonces era una dinámica muy típica porque el dueño de la casa tenía que preguntarle, ¿quieres ir a mi casa? Y la persona a quien se estaba invitando tenía que decir, a la primera tenía que decir que no. No, es que tengo muchas cosas que hacer. Por cuántas ganas tuviera, no importaba cuántas ganas tuviera, tenía que resistirse. No podía aceptar a la primera. Y entonces el dueño no podía decir, no, está bien. Porque entonces no lo estaba haciendo de corazón. No estaba invitando genuinamente. Entonces era una dinámica donde se probaba qué tanto interés había en el anfitrión, porque realmente la persona viniera a casa, y también, ¿verdad?, la humildad de las personas para rechazar por un momento y después, según la insistencia, aceptar. Así que esta mujer insistía, y a través de su insistencia ella está mostrando realmente su deseo porque Eliseo entre a casa. Y el profeta, con ese rechazar, ¿verdad?, está mostrando pues que no se está aprovechando de la mujer. Entonces encontramos esa insistencia hasta que por fin el profeta acepta. Pero dice la escritura que esta mujer era insistente. Aquí vemos entonces el compromiso, vemos la hospitalidad, vemos devoción, pero me llama mucho la atención cuando la escritura dice que esta era una mujer importante. Porque para nosotros el ser una mujer importante o ser una persona importante puede estar mucho en función de algún cargo, de algún puesto, de algún nivel económico. Pero esa mujer, cuando el texto habla de una mujer importante, habla de una mujer influyente. Y sin lugar a dudas que tenía una posición económica buena, como para determinar hacer un cuarto para el siervo de Dios y que pudiera hacerlo. Tenían las posibilidades económicas definitivamente. Sin embargo, yo creo que la influencia de esta mujer va más allá de la capacidad que tiene para en cuanto a las finanzas, en cuanto a la economía. La influencia de esta mujer no solamente es una influencia social,
como una mujer de dinero, sino es una influencia espiritual que hasta el día de hoy sigue marcando nuestras vidas y sigue siendo un ejemplo para cada uno de nosotros. Y quiero que veamos la influencia de esta mujer en diferentes áreas y cómo llega a trascender, cómo esa influencia llega a trascender de tal manera que aunque no sepamos el nombre de esta mujer, sus acciones, su fe, sus declaraciones, su vida misma es un ejemplo para nosotros, que también podemos ser mujeres de influencia, aun cuando no tengamos el poder adquisitivo que quizá esta mujer tenía. Primero, veamos la influencia de esta mujer en cuanto a la devoción. La influencia de esta mujer provoca bendición tanto para el profeta, pero también para su familia. Mire, esa mujer y devoción, a mí me gusta mucho la palabra devoción, porque devoción es significado más simple. A mí me gustan las definiciones simples porque tengo muy mala memoria. Y entonces para que algo se me quede en mi mente tiene que ser sencillo. Y devoción, la definición más simple para devoción es entrega. Devoción es la capacidad o el esfuerzo que una persona realiza a favor de otra. Cuando hablamos de devoción, entonces hablamos de ese deseo y ese interés, esmero que ponemos para adorar a Dios, para servir al Señor, inclusive en nuestra familia. Recuerdo hace algún tiempo que invitaron a mi papá a comer, un hermano de la iglesia, y le dijo: pastor, no desayune, no, porque va a comer conmigo. Y entonces muy temprano pasó por mi papá y mi papá llevó a mi tío que estaba ahí de visita. Y entonces le dijo: no, desayunó, no, qué bueno, porque a la hora de la comida usted va a comer muy, muy, muy bien. Y entonces el hermano se encaminó hacia Estados Unidos, porque nuestra ciudad es frontera. Y entonces se fueron a Estados Unidos, el hermano empezó a visitar unas tiendas y empezó a visitar diferentes lugares. Y mi papá dijo: pues vamos a comer en Estados Unidos. Allá son muy comunes los buffets, pero bien servidos de 5 o 6 estaciones, lo que usted quiera. Y entonces mi papá se emocionó y dijo: vamos a comer en un buffet, porque el hermano nos trae acá en Estados Unidos y nos anda para que hagamos hambre. Entonces resulta que no, que llegándose a las 12 del mediodía, el hermano agarró el puente de regreso a Reynosa. Y entonces mi papá se dio cuenta y dijo: no, vamos a comer. Y entonces camino a su casa, dio la 1 de la tarde y venían de regreso y le pregunto a mi papá: hermano, ¿vamos a comer en su casa? Y el hermano dice: sí, pastor. Ellos eran de Tabasco. Y entonces dice: vamos a comer en la casa porque mi esposa le preparó un mole de guajolote. Y entonces a mi papá no le gusta el guajolote. Volteó con mi tío y le dijo: me das el mole, yo te doy el guajolote. Discretamente yo te voy a pasar la carne o te voy a pasar el guajolote y tú me das tu caldito de mole. Hicieron el trato, ¿verdad? Ya estaba todo arreglado. Y resulta que cuando llegan, estaban en la plática y llegan a la casa y: oiga, hermano, y el guajolote, y que empezaban a hablar del guajolote. Y no, el guajolote lo trajimos desde Tabasco y hacía como 15 días que habían ido a Tabasco. Entonces papá dijo: no, y congelado el guajolote, 15 días en el refrigerador, pues no vas a ver bueno. Y entonces mi papá dijo: entonces lo tiene congelado desde que llegó de Tabasco. Y dijo: no, pastor, nosotros no le vamos a dar al pastor algo congelado. Nos lo trajimos vivo desde Tabasco. Ya se imaginará la familia en la camioneta con el guajolote vivo, batallando y luchando todo el trayecto desde Tabasco hasta Reynosa, para que, dice el hermano, el pastor se coma un mole de guajolote fresquecito. Y entonces mi papá, el corazón se le hizo así, del esmero y el trabajo que la familia había tenido para que su pastor comiera de lo mejor. Eso es devoción, es entrega, es esfuerzo, es pasión. Y lo que vemos en esta mujer es que esta mujer dice: es que es necesario que el profeta llegue a mi casa. Le insiste para que coma en su casa, pero llega un momento en que ella piensa: ya que coma no es suficiente, es necesario que él también descanse en casa. Y dice a su marido, versículo 9: aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede ahí. Todo lo que representaban las necesidades o lo que alguien pensaba es suficiente para que la persona pueda estar cómoda. Nosotros ahora en este tiempo pediríamos internet
Y pediríamos otras tantas cosas, ¿verdad? Pero esta mujer está pensando en que su casa tiene que corresponder al lugar donde ella vive, tiene que ser realmente un lugar de descanso, tiene que haber una cama, tiene que haber una mesa para el alimento, tiene que haber una lámpara que es símbolo, señal de vida durante la cultura hebrea. Y entonces ella tiene que tener todo lo suficiente para que el siervo de Dios descanse. Y esto, hermanos, es devoción. Esto es entrega. Es no conformarse con cualquier cosa o dar cualquier cosa, sino dar mucho más conforme a sus posibilidades. Ella dice, puedo dar más. Y entonces ella da mucho más. A veces nosotros pensamos que estamos cómodos y pensamos que es suficiente con lo que hacemos, o es suficiente con lo que damos, o que ya hemos servido. A veces nos conformamos. Mire, el Señor me permite predicar la palabra desde los 16, 17 años y hemos predicado en muchas partes. Y a veces decimos, no, es suficiente, pues yo tengo, sirvo al Señor, predico en la iglesia, aquí, allá. Pero cuando se abren áreas de oportunidad y nos damos cuenta que podemos hacer todavía mucho más para el Señor, que podemos dar, y a veces es dar cosas que nosotros no estamos acostumbrados a dar. A veces, hermanos, estamos acostumbrados, y bendito sea Dios, porque en las posibilidades que nos da de servir, que nos puedan escuchar, que la gente puede estar atenta, que la gente puede estar escuchando lo que nosotros compartimos. Pero cuando el Señor nos llama a dar más y a dar su palabra y compartir con personas que no están dispuestas a escuchar de Dios, que cierran sus oídos y voltean su cara, no importa, es para el Señor. Podemos dar más, podemos dar inclusive ese nuestro orgullo y hacernos humildes para que la palabra del Señor pueda trascender. ¿Qué es lo que nosotros hemos dado al Señor y qué es lo que todavía podemos dar? Y podemos dar muchísimo más. Esta mujer no se conformó con darlo ella, sino que involucró ¿a quién? A su esposo. Porque sabía que la bendición no iba a ser solamente para ella, sino también para su familia. Hay bendición en dar. Hay bendición en entregar. Hay bendición en disponer, porque no hay nada que nosotros podamos darle a Dios que Dios no pueda recompensar y galardonar mucho más. Claro que no lo hacemos por eso. No damos para que Dios nos dé. Pero tenemos un Dios que es tan bueno, tan bondadoso, que es galardonador de los que le buscan y que da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así es nuestro Dios. Y esta mujer encuentra la oportunidad, por cuanto eran un matrimonio, ¿verdad? Tenía que notificarlo al esposo y tenía que considerar la opinión del esposo, pero también le involucra y le incluye en esa bendición de dar. Hay personas que son muy, disciernen claramente la necesidad. Pero habemos otros que necesitamos que alguien nos diga, mira, podemos trabajar en este lugar. Mira, esta oportunidad de bendecir a este hermano o a esta familia. Mira, compartir la palabra en aquella área donde no se ha predicado el evangelio. Y hay a veces que quienes tienen que abrirnos los ojos o tienen que invitarnos a participar para que nosotros podamos hacerlo, porque a veces estamos involucrados en muchas cosas y en muchos asuntos. Y esta mujer ejerce su influencia en la devoción cuando no solamente da al siervo, sino que involucra a su familia para que ellos también den y entreguen al Señor. Qué gran ejemplo para nosotros, hermanos, de esa entrega y de esa devoción. El poder hacer una evaluación en nuestra vida y pensar, ¿qué más puedo darle al Señor? ¿Qué más puedo darle a Dios? Que conforme a mis posibilidades puede glorificar su nombre y puede exaltarle a Él. Pero encontramos también que la influencia de esta mujer no se da solamente en cuanto a la entrega o a la devoción de lo que el Señor le ha dado, sino que encontramos a una mujer de fe. Y la influencia de la fe de esta mujer es capaz de provocar milagros. Bueno, antes dice la Escritura que la bondad, la generosidad, la dádiva de esta mujer provocó que el profeta dijera, ella nos ha dado, ahora nosotros vamos a darle, vamos a pedir a Dios por ella. Entonces, dice la Escritura, versículo número 12. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Es decir, yo no tengo necesidad de que tú hables al rey, yo puedo hablar directamente con el rey. Todos aquí me conocen, en realidad el rey me conoce. En realidad yo no necesito nada de parte tuya. Mire a continuación lo que dice la Escritura. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es
viejo. Entonces dijo, llámala. Y él le llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, ¿qué dijo, hermanas? No hagas burla de tu siervo. Pero él le preguntó, ¿necesitas algo? Y ella dijo, nada. Y cuando le toca el tema del hijo, mira, no tienes hijo, de aquí a un año vas a abrazar a un hijo. Y dijo, no, Señor, no te burles. Lo que quiere decir que realmente ella tenía un anhelo y un deseo en su corazón muy profundo. Pero había llegado a contentarse con su situación. Había aprendido a vivir con contentamiento aunque no tuviese hijo. Y qué bonito ejemplo, hermanos, de esa fe de poder decir, yo puedo ser feliz, anhelo, deseo, quiero un hijo, pero mi esposo ya es viejo, parece que esto es imposible y entonces no importa, voy a servir a Dios y voy a ser feliz y voy a estar contenta. Pero sabe que el Señor conoce nuestros anhelos y nuestros deseos más profundos. Y aun cuando nosotros no lo pronunciemos con nuestra boca, el Señor sabe qué es lo que hay. Por eso ella dice, no, ese es un tema muy serio. Este es un anhelo realmente profundo. No te burles de mí, no me prometas algo que no vaya a suceder. Y entonces esta mujer duda por un momento porque esto es realmente un anhelo de su corazón. Pero qué hermoso, hermanos, es saber que el Señor conoce nuestros anhelos y nuestros deseos más profundos y que Dios no solamente los conoce, es omnisciente, sino que el Señor es todopoderoso para obrar conforme a esos nuestros anhelos y nuestros deseos. ¿Cuántas veces dice la Escritura, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Buscad primeramente el reino de Dios y esas cosas necesarias vendrán por añadidura. La Escritura nos deja en claro que cuando nosotros ponemos en primer lugar al Señor, el Señor se encarga de todo lo demás. Y entonces esta mujer deja claro que este era un deseo de su corazón, pero se había contentado con su situación. Y entonces dice la Escritura que en el versículo 17, la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Nació el hijo prometido y aparentemente había crecido saludable. Pero lo que continúa diciendo el texto es que el niño creció, pero aconteció, versículo número 18, que un día vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole el tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta mediodía y murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Un dolor de cabeza muy fuerte que le llevó hasta la muerte. La madre le tuvo sentada sobre sus rodillas hasta mediodía cuando murió, aparentemente de insolación. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? En la acción de esta mujer vemos y observamos que no solamente era una mujer de devoción, sino que era una mujer de fe. Porque ella sabe que en Dios está el poder para obrar un milagro sobre su hijo, aun cuando está muerto. Y entonces, hermanos, en medio del dolor más terrible que un ser humano puede experimentar, como es la pérdida de un hijo, en medio de ese dolor, la mujer lleva a su hijo al aposento donde el profeta había descansado. Esa mujer no lo lleva a su recámara, no lo lleva a su cuarto, sino que ella lo lleva al aposento, al lugar donde el profeta había estado. Y la pregunta aquí es, ¿a qué lugar llevamos a nuestros hijos cuando están en peligro de muerte? ¿A dónde llevamos a nuestra familia? ¿Cuál es el lugar de refugio? ¿El lugar donde los aseguramos? Bueno, esta mujer lo dejó en ese aposento, lo dejó en ese lugar, el lugar donde descansaba el siervo de Dios. Y entonces, donde el siervo de Dios comía y esta mujer alimentó su fe, donde resplandecía una lámpara en la oscuridad, un destello de esperanza se encendió en el corazón de esa mujer. Y entonces toma una decisión, voy a ir a donde el profeta. Hermanos, no estamos hablando de segundos, no estamos hablando de minutos, estamos hablando de horas, estamos hablando, hermanos, de un trayecto, de un tiempo prolongado. Pero esta mujer dice, tengo que ir a donde el profeta. Le pide un criado a su marido y un asna, y el esposo dice, pero si no es día de fiesta, ¿para qué vas con el profeta si no es día de culto? Diríamos hoy en día, no es día de culto, no es día de fiesta, no tienes compromiso de irte con el profeta. Pero la mujer solamente le dice, paz, no me preguntes en este momento.
¿Qué hubiera pasado si le dice, es que nuestro hijo murió? Y empieza, oye hermano, quién sabe qué escándalo, ¿verdad? Se hubiera hecho, o qué hubiera pasado a lo mejor por la misma salud del hombre. No sabemos qué hubiera pasado. Lo cierto es que la mujer dice, no es tiempo para explicar, para hablar. Yo necesito ir a donde el profeta. Aprovecha su tiempo entonces. Y entonces llega a donde está el profeta. Otra dinámica de los judíos es que ellos, el saludo, hermanos, o los saludos en tiempos antiguos se daban por mucho tiempo. Si alguien se detenía a saludar, estaba comprometido a contar todo y platicar todo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tu marido? Bien. ¿Y qué has hecho? Bueno, mira qué gusto verte. Y los saludos duraban entre 1 hora, media hora hasta 1 hora. Y entonces mire la forma en que esta mujer saluda. Versículo número 26. 25. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita. 26. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Y qué es lo que ella dice? Bien, no se detiene en detalles. 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Era más grosero detenerse por un momento, saludar y decir, ¿sabes qué? Me tengo que ir, a simplemente no saludar. Por eso Eliseo dice, no saludes, tú te vas de carrerita. Si alguien te habla, no le hagas caso. Porque cuando alguien veía eso, que no se hacía caso, ay, trae una urgencia, es una emergencia. Y entonces lo que encontramos aquí, hermanos, es a una mujer que le dice al profeta, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Lo que el profeta le estaba dando y le estaba señalando a su siervo era lo que la gente comúnmente distinguía como objetos o a través de los cuales se ejercitaba o se ejerció un milagro. Pero lo que la mujer entiende es que el poder no está en el báculo, que el poder no está en ningún objeto, sino que el poder viene directamente de Dios y que este Eliseo es un profeta de Dios. Cuando el profeta dice, corre, lleva tu vara, ponla sobre el rostro del niño, la mujer dice, no, yo no quiero fetiches. Yo no quiero fetiches, yo quiero la misma presencia de Dios. Yo no me muevo si tú no me acompañas. Yo no quiero falsas esperanzas. Yo quiero realmente el poder divino. Mi fe no está puesta en una madera muerta, sino mi fe está puesta en un Dios vivo al cual tú sirves. Por eso digo que esta mujer es una mujer de influencia en cuanto a la fe. Sabe qué es lo que tiene que creer. Muchos se conformarían con eso, con un pañuelo, con un báculo, con una imagen. Pero esta mujer sabe quién es Dios y sabe quién es su profeta. Por eso esta mujer dice, no, tú vas a ir conmigo. No me conformo, yo quiero más, porque mi hijo realmente necesita un milagro, porque mi familia realmente necesita del poder sublime de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el profeta? Tiene que ir a donde ella quiere que él vaya. Una mujer de fe, una mujer que sabe lo que cree. Y una mujer que es capaz de provocar milagros. Lo que encontramos entonces es el gran milagro de la resurrección de este niño. Cuando dice la escritura en el versículo 31, versículo 33, entonces versículo 31, él entonces se levantó y la siguió y Giezi había ido delante de ellos, le había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos. ¿Qué hizo? Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre ella el cuerpo del niño. Entonces entró en calor. Es interesante, hermanos, porque lo que hace Eliseo es lo mismo que había hecho Elías en otra situación similar. Había aprendido tanto, ¿verdad?, del profeta Elías, que entonces él hace lo mismo. Creemos también por dirección del Señor, del Espíritu Santo. Él ora a Dios, versículo 35, volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte y después subió,
se tendió nuevamente sobre él y el niño estornudó 7 veces, abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él le llamó y entrando ella, ¿qué fue lo que dijo? El profeta le presenta a su hijo, pero ¿qué es lo que hace la mujer? Y así que ella entró, se echó a sus pies. Lo que hace esta mujer es que primero agradece, primero adora y después toma a su hijo. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Lo reviso, que esté bien, que realmente esté respirando, que no haya tenido ninguna secuela, y entonces ya después digo gracias. Es lo que muchos hubiéramos hecho. Pero lo que hace esta mujer es que entiende que esta es una obra de Dios y que Dios merece la adoración. Primero agradece, primero se postra, primero adora y ya después toma a su hijo y se va. Un asunto de prioridades. Esa es una mujer de fe. Ya el Señor me ha devuelto a mi hijo. Lo que tengo que hacer ahora es adorar. Qué gran ejemplo para nosotros. Qué gran ejemplo, hermanos, de fe que nosotros tendríamos que imitar. Pero mire, la influencia de esta mujer es tan grande que aquí la narrativa a continuación cambia. Se empiezan a enlistar milagros del profeta y la mujer aparece en el escenario. Ya nos dimos cuenta, es una mujer agradecida. Nos dimos cuenta, es una mujer devota, es una mujer de fe, es una mujer de entrega, es una mujer que conoce a su Dios y sabe dónde está verdaderamente el poder de Dios. No es una mujer que se conforma con fetiches. Pero ya, no se nos dice más acerca de ella. Se nos empiezan a contar muchas historias de la forma en que Dios usó al profeta y muchos milagros que Dios hizo a través del profeta Eliseo, hasta que avanzamos al capítulo número 8. Y en el capítulo número 8 del segundo libro de Reyes aparece otra vez en escena. Dice la escritura que Eliseo le había dicho a esa mujer acerca de una situación que iba a venir. Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá por las tierras por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue ella con su familia. Dijimos, era una mujer de fe, creyó a la palabra del profeta y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Que decir, cuando regresó a su casa, resulta que ya se habían posicionado de ellas, que ya tenía otros dueños. Vieron la casa y vieron los terrenos solos y dijeron, pues no hay nadie, pues la gente lo tomó para ellos. Bueno, se cree que pudo hacer personas o que el mismo gobierno pudo haberlo tomado. Y entonces lo que esta mujer dice es que tengo que ir adelante del rey, abogar por mi causa y que me regresen mis bienes. El hecho de que sea esta mujer quien se presente delante del rey o quien tome esta iniciativa sugiere que ya su esposo había muerto, que ya no había quien abogara, un varón que abogara a favor de ella. Y entonces al perder sus posesiones, que era una práctica común, que después de un tiempo familiares, vecinos o inclusive gente extraña, al ver abandonada la tierra, nada diferente a lo que vivimos hoy en día, ¿verdad?, tomara posesión de ella, y muchas veces también lo hacía el mismo reino. Y lo que hace esta mujer es que va delante del rey y entonces va a abogar por su causa, por sus pertenencias, por lo que es de ella. Versículo 4, mire lo que dice: y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho. Pero hay un detalle, hermanos, que resulta que la escritura dice que este Giezi, el siervo de Dios, el siervo del varón de Dios, en el capítulo número 5, había anhelado posesiones, riquezas, y cuando Naamán había venido para que el profeta de Dios, ¿verdad?, orara por él o algo hiciera y su lepra fuera quitada, Dios sobre un milagro le ordenó a Naamán que entrara al río Jordán. Su piel usted conoce la historia, ¿verdad? Y si no, ahí está en el capítulo número 5. Cuando este hombre en gratitud al profeta le dice: mira, tengo joyas, tengo vestidos, tengo todo esto para galardonar el milagro que he recibido, el profeta dice: no, nada de eso, llévatelo. Pero Giezi le entra la codicia, y cuando Naamán ya va de camino le dice a Naamán: ¿sabes qué? Dice el profeta que siempre sí, que sí lo quiere. Pero no era para el profeta, era para él. Y entonces cuando Giezi regresa, ¿verdad?, y el profeta le dice:
yo sé lo que tú has hecho. Y por esa codicia que ha habido en tu corazón, la lepra de Naamán se te va a pasar a ti. Y entonces, ¿qué es lo que hace un leproso hablando con el rey? ¿Y cuál es el interés del rey por saber de los milagros que Dios ha hecho a través de Eliseo? Bueno, nadie podía acercarse a los leprosos. Ellos tenían que estar a cierta distancia. Entonces se cree que este mismo rey estaba padeciendo lepra y por eso su interés era, cuéntame, dime, háblame de los milagros. Quizá Dios también puede obrar un milagro en mi vida a través del profeta Eliseo. ¿Y qué cosas pudo haberle contado Giezi acerca de Eliseo? Algunas de las que yo enlisté es que Giezi tal vez en su emoción pudo haberle dicho, porque dice la escritura en el capítulo número 8, versículo 5, y mientras él estaba contando al rey, ¿qué cosa? ¿Cómo había hecho vivir a un muerto? El rey le está diciendo, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Bueno, podremos enlistar que heredó el manto de Elías, que él vio el momento exacto en que el profeta fue llevado al cielo y entonces él tomó su posición como profeta de Dios. Pudo haberle contado cómo sanó las aguas de un manantial en Jericó, arrojando sal sobre de ellas, cómo multiplicó el aceite de una viuda, cómo un guiso que estaba envenenado perdió su efecto cuando el profeta echó harina sobre él y pudo así alimentar a 100 profetas. Cómo le dio de comer a esos profetas con solo 20 panes. Como un capitán del ejército sirio llamado Naamán fue sanado de lepra cuando obedeció la orden de Eliseo de lavarse en el Jordán. Como un palo fue suficiente para hacer flotar un hacha que era prestada cuando cayó en el río Jordán. Le pudo haber contado lo que el rey de Siria planeaba en secreto, pero que Eliseo por revelación divina se lo decía al rey de Israel. Pero ¿sabe qué fue lo que le contó? O al menos el texto dice que Giezi le contó cómo una mujer que no podía tener hijos, su devoción, su entrega, su servicio fue tal que el profeta oró por ella y ella tuvo un hijo. Y que al tiempo ese hijo murió. Pero la mujer tuvo tal fe que fue a donde el profeta, y que cuando el profeta ofreció su báculo, la mujer dijo, no, yo quiero que tú vayas conmigo y no me voy a mover hasta que vayas conmigo. Y entonces el profeta entró en la habitación, se tendió sobre el niño. Bueno, primero oró a Jehová y después se tendió sobre el niño. Y entonces cuando él estaba contando ese milagro de resurrección, ¿qué pasa, hermanos? Oiga, la lectura en la narrativa bíblica está más emocionante que las novelas, hermanos. Entonces dice, he aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y entonces esa influencia de esa mujer, el testimonio, hermanos, de esta mujer trascendió de tal manera que aún el mismo rey escuchó ese testimonio de poder por la fe que había habido en esta mujer. Y entonces dice la escritura, le preguntó el rey a la mujer, ¿y qué hizo la mujer? Ella se lo contó. Testimonio en primera persona, viva voz, diciendo a la mujer lo que Dios había hecho en su vida. Y hermanos, mi mamá acaba de pasar una situación bien difícil. Nosotros nos decían que ella iba directamente saliendo del quirófano, iba a ir a terapia intensiva y no sabían por cuánto tiempo, que le iban a hacer una colostomía y durante toda su vida iba a estar con una bolsita y con los desechos ahí. El Señor obró de una manera tan maravillosa, tan milagrosa, que mi mamá salió, no requirió terapia intensiva, no le hicieron la colostomía, bendito sea Dios, salió por obra y milagro de Dios. Pero ¿sabe lo que mi mamá cuenta, hermanos? ¿Cuántas veces ha contado su testimonio, Ures? Cada persona que va a visitarla ya tiene más de mes y medio que ella salió de la operación. Y los pastores, hermanos de la iglesia, que cuando van a visitarla, mi mamá les cuenta lo que ella pasó durante la anestesia. Mi mamá siempre ha tenido problema para la anestesia. Nunca le ha agarrado. Desde las cesáreas han tenido que ponerle más anestesia porque nunca le agarra. Siempre ella siente el dolor. Bueno, dice que ella desde el momento en que la metieron al quirófano, empezaron a anestesiarla, ella durmió. Pero que ella fue a un lugar, cuenta ella, bonito, bello, dorado, dice ella. Un lugar dorado, dice ella, y yo sentía como que flotaba. Y yo me sentía, dice ella, como de 17 años. No tenía arrugas, no tenía dolor, no tenía nada.
Dice, y yo iba caminando, dice, como no había nubes, dice ella, pero yo iba caminando y flotando. Y yo iba caminando y lo único que yo tenía en mi corazón era ver al maestro. En mi conciencia yo sentía que estaba en el cielo. Dice ella, y yo lo único que quería era ver a mi maestro. Yo no pensaba en mi mamá que falleció a unos años. Yo no pensaba en mi hija que falleció a los 16 años, dice mi mamá. Yo solamente pensaba en encontrarme con Jesús y darle gracias por haberme perdonado. Pero es una plenitud, dice mi mamá, es una plenitud indescriptible. Es una sensación de no necesitar nada más que ver al maestro. Y fue mucho tiempo lo que yo iba caminando, y mientras yo iba caminando yo iba sintiendo que me iba acercando más a él, y yo iba sintiendo, voy a ver a mi maestro, ya voy a ver a mi maestro, ya voy a ver a mi maestro. Y mamá lo cuenta, y en todas las veces que lo ha contado, siempre que lo cuenta llora. Siempre que lo cuenta llora, porque dice, es que no te imaginas la plenitud, no te imaginas el deleite. Y yo sentía que yo iba a ver a mi maestro, cuando de repente alguien me toca el hombro y me dice, Normita, ya terminamos. Y entonces desaparece, me despierto y dice mamá, y lloro, y lloro, y lloro. Me sentí tan decepcionada de que no vi a mi maestro. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué no te vi? Y nosotros le decimos, porque si lo hubieras visto no hubieras regresado. Aquí nos hubieras dejado a nosotros llorando. Pero dice que en ese momento ella escuchó que le decía, todavía no es el tiempo. Todavía no es el momento. Y entonces dice ya, entró una paz en mi corazón y dije, está bien, Señor, si no es el tiempo aún, espero. Pero cada vez que ella cuenta ese testimonio, llora. Y nosotros lloramos con ella. Y decimos, ay, qué presumida, mami. El sentir esa plenitud, esa llenura que nos dice la Escritura que hemos de sentir cuando lleguemos al cielo. El sentir tan cerca esa gloria y esa presencia de Dios. Pero hay esos testimonios, hermanos, que por más que los contamos y más que los volvemos a contar, recordar la forma tan gloriosa en que el Señor obró en nuestras vidas, en nuestro corazón, no provoca más que gozo, deleite, regocijo, llanto, quizá de emoción. Y esta mujer le cuenta al hombre ese milagro que es su hijo. Ahora a ese rey ese milagro que es su hijo. ¿Y qué es lo que hace el rey? El testimonio de esa mujer trasciende de tal manera que el rey dice entonces, dio orden a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. Lo que ella no trabajó no importa, la tierra es suya, dásela. Y es que el Señor es tan bueno, hermanos. Es tan bueno que cuando nosotros nos mantenemos en fe, cuando nosotros nos mantenemos dando testimonio de lo que el Señor ha hecho, el Señor nos bendice y de muchas maneras. El rey entonces se da cuenta que es digno y merece la mujer tener de regreso todos sus bienes, y Dios le da mucho más. Le devuelve sus posesiones y aún el fruto de la tierra. La bendición de Jehová, dice la Escritura, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando obedecemos a la voz de Dios, cuando somos guiados por su voluntad, Dios se encarga de todas las cosas. Pero yo le pregunto a usted, de todo lo que hemos hablado de esta mujer, ¿cómo se llamaba? Conocemos su familia, su casa, su testimonio, pero ¿cómo se llamaba? Nunca se nos dice el nombre de esta mujer. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, y cuando yo veo historias como estas, es que no importa la persona, lo que importa es que podamos aprender esas virtudes, y lo que importa es que conozcamos a Dios. Es realmente lo que importa, que conozcamos a Dios como estos personajes le conocieron. Es el poder aprender de sus virtudes y entender que quizá nuestros nombres sean desconocidos, pero la fe es perceptible. Pero la devoción con la que nosotros servimos a Dios, a veces no sabe nuestro nombre, pero la gente sabe cuando nosotros de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra voluntad, todo nuestro ser, servimos a Dios. La devoción es evidente, la fe es evidente y el testimonio es evidente, aun cuando no usemos nuestras palabras, pero también usándolas. Dios se encarga de todas las cosas. Entender que es importante en medio de los tiempos que vivimos ser de influencia en nuestra sociedad. Ser influencia de fe. Hay muchas personas que creen en Dios, pero cuando usted les pregunta acerca de Dios, es un Dios creado, impersonal muchas veces. Es un Dios según sus ideales o lo que alguien más les ha contado. Es un Dios que no es otra cosa más que el universo, que se armoniza y demás. Pero dice la Escritura que es bendito el pueblo que conoce a su Dios.
Los que realmente a través de la palabra del Señor, en esta autorrevelación que el Señor ha dado de sí mismo, pueden conocer cada uno de esos atributos y pueden, como esta mujer, ejercitarse en fe, saber quién es Dios y cuán grande y cuán inmenso es su poder. Depositar su confianza en Él y pese a las adversidades, saber que Dios escucha el clamor de aquellos que se acercan a su presencia, que Dios es galardonador de los que le buscan. Así como esta mujer fue una mujer de influencia en su hogar, fue una mujer de influencia por la devoción, fue una mujer de influencia en su pueblo. Todo el mundo escuchó este testimonio y eso que Dios se había hecho. Fue una mujer de influencia en su sociedad. Aún el mismo rey había escuchado este milagro de Dios. Que también nosotros podamos ser mujeres de influencia, podamos ser varones de influencia, podamos ser jóvenes de influencia. Que entendamos que no importa si saben o no saben nuestro nombre, no importa si nos conocen o no nos conocen, lo importante es que conozcan a Dios y que conozcan su poder. Que podamos ejercitar esos atributos y que podamos decirle al mundo quién es aquel a quien nosotros servimos. ¿Quiere ponerse en pie?